Hola, antes de empezar quiero hacerte una invitación rápida. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Me encanta saber desde dónde me acompañan. Y mientras escribes, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar. Esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Fort Worth, Texas. Las 7:45 de la mañana de un lunes. El vestíbulo de Hallberg International era un acuario de ambición, un espacio de suelo espejado y vidrio que reflejaba el cielo pálido. El aire estaba helado y olía a cera de suelo y café amargo, un aroma de eficiencia impersonal. El sonido dominante era el eco apresurado de zapatos caros sobre el mármol, una percusión constante que marcaba el frenesí silencioso de credenciales parpadeando en los torniquetes. Eran rostros apresurados, concentrados, cada uno dirigiéndose a su piso, a su meta, en un ballet corporativo perfectamente ensayado, donde no había espacio para la improvisación. Era el corazón palpitante de un mundo que medía el valor en dólares y segundos. En ese escenario, Dennis Atwater, de 42 años, era una figura inmóvil, parte del mobiliario. Llevaba 13 años vistiendo el mismo modelo de mono color vino, un tono ya suavizado por el tiempo y la química de los lavados industriales. Al lado de su carro de limpieza, un artilugio de plástico y metal, era un fantasma funcional. Los ejecutivos la rodeaban, sus miradas atravesándola para fijarse en los números dorados que anunciaban la llegada de los ascensores. Nadie podría imaginar el universo que bullía tras sus ojos cansados. Una mente que, para sobrevivir a las madrugadas vacías, devoraba gramáticas y conjugaba verbos en 4 alfabetos diferentes. Era su refugio secreto. Una fortaleza mental construida con la sintaxis del árabe y la fonética del mandarín, protegiéndola del zumbido de la pulidora y de la soledad. Su carro era su pequeño dominio, con frascos de mezclas de limpieza que solo ella conocía y paños doblados con precisión. El verdadero tesoro, sin embargo, yacía oculto bajo bolsas de basura. Una edición arrugada del periódico Le Monde, rescatada de una biblioteca. Era su portal. Un vicepresidente pasó tan cerca que su chaqueta de cachemira rozó su hombro. Pero él no se detuvo, no lo notó. Él era el mundo, y ella, el aire a través del cual se movía. Denise no reaccionó. Ya había aprendido que su presencia física solo importaba cuando estorbaba. Mientras el olor de la colonia cara de él se disipaba, su mano siguió el movimiento automático de pulir una manilla. Por fuera, una limpiadora. Por dentro, su mente viajaba por una calle de París, sonriendo ante la complejidad de una frase que solo ella, en todo ese vestíbulo, podía comprender. Allí no hay nadie que sepa que entiendes tanto, ¿verdad? Perfecto. Sigamos con nuestro plan. El reloj en la pared de mármol marcaba las 8:10. La marea matinal de empleados comenzaba a menguar, quedando solo los rezagados y las reuniones improvisadas que tenían lugar de pie en medio del hall. Fue en ese breve interludio de relativa calma cuando Jonathan Kellerman, el CEO de Hallberg International, atravesó el vestíbulo. Kellerman no era un hombre que caminara. Cruzaba espacios como si fueran territorios por conquistar. Alto, con un impecable traje gris oscuro y el tipo de bronceado que solo el dinero y los vuelos privados pueden mantener, era la personificación del éxito self-made que la empresa tanto presumía. Sus ojos, de un azul gélido, solían fijarse en un punto lejano. El próximo cierre, la siguiente meta, el próximo cero en el balance final. Rara vez notaba el presente, y mucho menos a las personas que lo habitaban silenciosamente. Aquella mañana, sin embargo, algo quebró su línea de visión. No fue un sonido estruendoso ni un movimiento brusco. Fue la cadencia de una lengua que él conocía bien, pero que sonaba completamente desubicada en aquel entorno. Esperaba oír mandarín de alguno de los ejecutivos de la delegación de Shanghái que estaba de visita, no de la figura del mono color vino junto al directorio digital. Se detuvo en seco, un gesto tan inusual que su asistente, que venía justo detrás, casi chocó con él.
Kellerman giró la cabeza lentamente, la incredulidad estampada en su rostro. Allí estaba la limpiadora, Denise, hablando con uno de los ejecutivos chinos despistados, no con frases memorizadas, sino con una fluidez y entonación perfectas, gesticulando con naturalidad ante el mapa digital del edificio. La sorpresa del CEO mutó en asombro cuando, segundos después, un repartidor hispano se acercó, y Denise, sin perder el ritmo, cambió al español rápido y coloquial, dándole instrucciones precisas sobre el centro de distribución. El golpe de gracia llegó cuando un proveedor claramente europeo y molesto interrumpió la conversación. Denise se volvió hacia él y con impresionante calma lo guió en un francés pulido y formal. En menos de 60 segundos, Jonathan Kellerman vio a la mujer de la que apenas tenía noticia desenvolverse por 3 continentes lingüísticos con una facilidad que sus propios directores de relaciones internacionales, con sus MBAs carísimos, no poseían. La cuarta pared social, la barrera invisible que separaba su mundo del de ella, no solo crujió, sino que se desintegró. Ya no veía a la limpiadora, veía un enigma, una anomalía, una falla grotesca en su propio sistema de percepción. El orden de su universo se había desmoronado por 3 frases que, de ninguna manera, deberían haber salido de esa boca. El piso 18 de Hallberg International era otro mundo. El aire era raro, olía a cuero, maderas nobles y al silencio del poder. Las ventanas panorámicas mostraban Fort Worth como un mapa bajo los pies de quienes trabajaban allí. Fue a una sala de juntas vacía, con una mesa de caoba tan pulida que parecía un lago oscuro, donde Kellerman condujo a Denise. Pidió a su asistente 2 cafés en tazas de porcelana, un gesto que por sí solo rompía todos los protocolos no escritos de aquel edificio. Por primera vez en 13 años, Denise se sentó en la misma mesa donde se tomaban las decisiones que regían su vida. Apoyó las manos sobre las rodillas, incómoda en su mono entre tanto lujo, sintiendo la mirada intensa del CEO sobre ella. Él no anduvo con rodeos. «Necesito entender», dijo con voz calmada, pero cargada de la urgencia que ella jamás había oído dirigida a sí misma. «¿Qué acabo de ver allá abajo?» Denise vaciló un instante, el hábito de ser invisible luchando contra la orden directa del hombre más poderoso de la empresa. Luego respiró hondo y empezó a hablar. La historia fluyó sin dramatismo, una narración fáctica de una vida desviada de su rumbo. Contó que no hablaba solo 3 idiomas, sino 9: mandarín, español, francés, portugués, alemán, árabe, italiano y suajili, además de su inglés nativo, y que también leía latín por su cuenta. Habló de su beca completa en Kent State University, donde estaba terminando una maestría en lingüística comparada. Su mundo un universo de fonemas, sintaxis y la belleza de la comunicación humana. Era el camino que había trazado para sí misma, una vida académica rodeada de libros y del estudio apasionado de los puentes que las palabras construyen entre culturas. Su voz se mantuvo firme mientras explicaba el giro de los acontecimientos. La llamada que recibió en medio de un seminario, informándole de la repentina enfermedad de su madre, el regreso precipitado a casa, solo para encontrar a su padre semanas después sufriendo un devastador accidente cerebrovascular. Los ingresos familiares se esfumaron de la noche a la mañana. Sus sueños de maestría quedaron guardados en una caja de cartón en el desván junto con sus libros. Poco después, llegó un embarazo no planificado de una pareja que resultó ausente, y la realidad se impuso con el peso de un tren de carga. El turno de madrugada en Hallberg International no fue una elección, sino la única opción, el único modo de mantener a flote a ella y a su hija recién nacida. Pero, explicó, mientras limpiaba oficinas vacías, nunca abandonó los libros. Usaba sus días libres para ir a bibliotecas públicas, leyendo periódicos extranjeros abandonados, y por la noche, el zumbido de la pulidora se acompañaba del crujido de radios de onda corta, sintonizadas en emisoras lejanas que solo visitaría en su mente. La oportunidad de poner a prueba la veracidad de su increíble historia no tardó en llegar.
Solo unas horas tras la charla en la sala de caoba, un pánico silencioso se apoderó del piso 17. Una reunión de emergencia con ejecutivos de Sao Paulo, crucial para destrabar un contrato de logística que llevaba meses estancado, estaba a punto de venirse abajo. El intérprete contratado, carísimo y supuestamente infalible, había sufrido un accidente de coche camino al aeropuerto y no llegaría. La videollamada ya estaba en pantalla. 3 rostros brasileños, visiblemente impacientes y escépticos, esperando al otro lado. Fue entonces cuando a Kellerman se le ocurrió una idea que sus directores consideraron, cuando menos, insana. Convocó a Denise. Llegó aún en su mono, llamada en medio de la limpieza de una pequeña cocina, y la sentaron en una silla de cuero a la cabecera de la mesa, frente a un portátil y un micrófono profesional. El ambiente en la sala era una mezcla de mórbida curiosidad y desprecio velado por parte de los otros ejecutivos americanos presentes. En el instante en que la primera frase en portugués emergió de los altavoces, un comentario formal y algo brusco sobre el retraso, Denise se transformó. Su postura encogida de limpiadora desapareció, dando paso a una presencia serena y concentrada. No solo tradujo las palabras, tradujo la intención. «Están frustrados con el retraso, pero también están poniendo a prueba nuestra seriedad», susurró a Kellerman antes de inclinarse hacia el micrófono. Su respuesta en portugués fue cálida, respetuosa, pero firme, explicando la situación imprevista con una sinceridad que inmediatamente suavizó las expresiones de los ejecutivos al otro lado de la pantalla. La barrera empezó a ceder. Durante la siguiente hora, Denise no fue un diccionario ambulante, fue un puente cultural. Captaba matices, las jergas paulistas que un traductor literal jamás entendería, y las explicaba en contexto al equipo americano. El punto de inflexión llegó cuando uno de los brasileños soltó un chiste interno, una broma sobre un equipo de fútbol local para ilustrar un punto sobre rivalidades de mercado. Los americanos quedaron en silencio, sin entender. Denise rió, una risa genuina, y no solo tradujo el chiste, sino que explicó la analogía cultural detrás de él de un modo que hizo sonreír a todo el equipo estadounidense. En ese instante, la sala de juntas cambió, la tensión se disipó, y los hombros se relajaron. La negociación dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en una conversación. Denise leía el subtexto, las dudas, el lenguaje corporal a través de la cámara, proporcionando a Kellerman información de un valor incalculable. Al finalizar la llamada, el contrato no solo volvía a encarrilarse, se había fortalecido. Kellerman observaba todo, no como un CEO, sino como un prospector que acaba de encontrar la mayor veta de su vida en el subsuelo de su propia mina. Al día siguiente, la rutina de Denise se vio interrumpida antes incluso de empezar. Eran las 5 de la mañana. El cielo aún tenía el color de un moretón, y ella estaba en el vestuario del sótano preparando su carro de limpieza cuando la asistente de la dirección la llamó por su nombre. La convocatoria era para la sala de Kellerman, de inmediato. El trayecto en el ascensor, desde el sótano hasta el piso 18, pareció durar una eternidad. Fue un ascenso literal y vertiginoso que la dejó mareada. Kellerman la esperaba de pie, junto a su escritorio, con una expresión seria, pero sin la frialdad habitual. Fue directo, como era su costumbre. «Denise, lo que hiciste ayer no solo salvó un contrato, nos mostró una falla colosal en nuestra estructura. Tenemos especialistas en finanzas, en logística, en marketing, pero no tenemos a nadie que realmente entienda a las personas con las que negociamos». Se acercó a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. «Por eso he creado un puesto nuevo. De hecho, lo estoy creando en este mismo momento, para ti», anunció, girándose y mirándola a los ojos. «Liaison cultural de relaciones internacionales. Tu función será actuar como puente, asegurando que nuestra comunicación con socios extranjeros no sea solo precisa, sino eficaz, respetuosa e inteligente culturalmente». La oferta cayó como una avalancha. Un salario 4 veces mayor que el que tenía,
una oficina propia en el piso 12 y un presupuesto para renovar su guardarropa corporativo. Durante un largo segundo, Denise no pudo responder. El silencio en la sala era denso, solo roto por el zumbido suave del aire acondicionado. La oferta era un salvavidas, la respuesta a oraciones que ella ni recordaba haber formulado. Pero, junto al alivio, una ola de pánico helado la invadió. Titubeó. El miedo era una voz alta en su cabeza, susurrando dudas paralizantes. Miedo a ser un fraude, a ser expuesta como la limpiadora que no pertenecía a ese mundo. Miedo a convertirse en una vitrina, un tóken de diversidad para exhibir en los informes anuales. Miedo a fracasar estrepitosamente. Kellerman pareció leer su vacilación. «Esto no es un favor, Denise», dijo con voz firme. «Es una corrección de rumbo. Estábamos desperdiciando nuestro mayor activo. El error era nuestro, no tuyo». Sus palabras fueron el ancla que ella necesitaba. Alzó la mirada y, con la voz algo temblorosa pero decidida, aceptó. Más tarde, ya con el nuevo gafete temporal en mano, guardó el antiguo, con la foto descolorida y el cargo de Servicios Generales, en el bolsillo de su mono. Sería su amuleto, un recordatorio constante y pesado de dónde vino y de por qué nunca debía permitirse olvidar. La noticia de la promoción de Denise no circuló por los canales oficiales de la empresa. Se filtró y se propagó como un incendio en Slack, la red interna de comunicación. La reacción fue inmediata y dividida. Hubo aplausos y mensajes de admiración de empleados de los pisos más bajos, que la veían como un faro de esperanza. Pero en los círculos más altos, la respuesta fue muy distinta. En mensajes privados hervían el escepticismo y el desprecio. Acción de marketing, cuota de diversidad forzada y el nuevo juguete del CEO dibujaban un panorama de resentimiento. La idea de que alguien de ellos, del mundo de credenciales de élite y pases restringidos, había sido desplazado por una limpiadora, era un insulto al orden natural de las cosas. La hostilidad, antes velada, comenzó a tomar forma. Esa forma tenía nombre y apellido: Eleanor Craig. Miembro del consejo durante 2 décadas, Eleanor era una institución dentro de Hallberg, una mujer de cabello plateado impecablemente cortado, trajes caros y una creencia ferviente en la jerarquía y las credenciales. Para ella, el ascenso de Denise no era progreso, sino una anomalía peligrosa, una afrenta al sistema que había ayudado a construir. Días después de la promoción, convocó a Denise a su oficina. Un espacio frío decorado en tonos grises y con una vista panorámica que parecía empequeñecer a cualquiera que no fuera ella. Sobre la mesa, entre Eleanor y Denise, había una carpeta. Eleanor la abrió con gesto deliberado. Dentro, solo una hoja. El currículum de Denise, dramáticamente vacío de diplomas universitarios y experiencia corporativa. «Señorita Atwater», comenzó Eleanor con voz educada pero afilada como el vidrio. «Intento entender la lógica del señor Kellerman. Quizá me ayude usted», empujó la carpeta. «Explíqueme cómo una persona con este bagaje», dijo, señalando la hoja, «puede ahora negociar contratos millonarios y representar globalmente a esta empresa». El ataque fue directo, un intento calculado de humillación. Denise sintió la sangre helarse, pero el recuerdo de las madrugadas solitarias y las pequeñas victorias silenciosas le infundió una fuerza inesperada. No alzó la voz. Simplemente miró a Eleanor a los ojos y respondió con calma desarmante. «Señora Craig, no me contrataron para que les guste mi currículum. Me contrataron para obtener resultados. Y solo en la negociación con el equipo de Marruecos, que desbloqueé esta mañana, ya he ahorrado para la empresa lo equivalente a 3 meses de su tiempo de revisión. Mi valor no está en el papel, sino en el resultado». El choque silencioso que siguió sembró la semilla de una guerra fría en los pasillos de Hallberg. Si el enfrentamiento con Eleanor Craig fue una batalla externa, la guerra que Denise libraba consigo misma era interna, en la soledad de su nueva oficina en el piso 12. El espacio era mayor que su sala de estar.
Y el silencio allí no era pacífico. Era acusatorio, solo interrumpido por el zumbido bajo y constante del aire acondicionado. El olor a moqueta nueva y madera clara era extraño, un contraste con el olor a lejía al que estaba acostumbrada. Entre carpetas de contratos con nombres de países que solo conocía por sus estudios, sentía el peso de su nuevo gafete. Era un nudo constante en el estómago, el miedo de que en cualquier momento alguien entrara, planteara la pregunta técnica correcta sobre KPIs o sinergias de mercado y expusiera el fraude que creía ser. Fraude que, sin embargo, sabía distinguir la sutil diferencia entre el árabe formal de un contrato y el dialecto marroquí que realmente cierra el negocio. Había momentos en que necesitaba ir al baño solo para enfrentarse a su reflejo, viendo allí a la misma Denise que años atrás lloró en baños públicos por no poder pagar la factura de la luz. Los recuerdos eran fantasmas que rondaban los pasillos impecables. Una tarde particularmente dura, sintiéndose diminuta, tomó el móvil y llamó a su hija, enfermera en Tempe. No hizo falta formular la pregunta. Un suspiro pesado al otro lado fue suficiente. «Mamá, limpiaste los pasillos». «Ahora demuestra cómo se manda», dijo su hija, con una firmeza que le prestó la valentía que le faltaba. Al volver a su mesa, Denise abrió el cajón que mantenía cerrado con llave. Dentro, doblado, su antiguo mono color vino. Tocar esa tela gruesa y algo áspera era un ritual secreto, una textura real en un mundo que parecía hecho de vidrio y abstracciones. Era su ancla para la fuerza que la había sacado de la penumbra, la prueba de que no era una impostora. Era una superviviente, y esa oficina no era un regalo, sino una factura que había pagado con 13 años de madrugadas. Las primeras victorias de Denise fueron rápidas e impactantes. Su primera tarea, considerada menor, fue revisar contratos antiguos con socios italianos. Sumergida en los documentos, identificó el argot legal específico de Lombardía y descubrió una cláusula que, debido a una nueva ley municipal, acarrearía una multa automática de 750.000 euros en la renovación. Denise no solo señaló el problema, sino que reescribió la cláusula con un lenguaje jurídicamente seguro y culturalmente respetuoso, recibiendo un correo de elogio directo del socio italiano. Fue su primera victoria cuantificable, un número incuestionable en el marcador de la empresa. Poco después, resolvió un problema que la lógica corporativa no lograba destrabar, un envío crucial detenido durante semanas en un puerto del Sáhara. Ignorando los correos formales en francés que habían fracasado, Denise entró a una videollamada y se dirigió al gerente del puerto en árabe marroquí, el dialecto Darija. La tensión en la llamada se disipó al instante. Transformó una negociación hostil en una conversación, explicando la situación con una empatía cultural que resonó con el orgullo local. En menos de una hora, la carga fue liberada. Demostró que su valor no era solo lingüístico, sino intuitivo. Esas victorias le dieron confianza y la atención de Kellerman. Empezó a actuar proactivamente, entrenando a pasantes en pitches multiculturales. Fue entonces cuando vio reflejos de sí misma por todas partes. El guardia de seguridad fluido en portugués, el conductor con un título en economía, la recepcionista que programaba por hobby, eran talentos desperdiciados. Con esa convicción, elaboró una propuesta llamada Voice Inside. Se la presentó a Kellerman no como un programa de diversidad, sino como un yacimiento estratégico de oro, una incubadora para descubrir y desarrollar talentos ocultos entre el personal operativo de Hallberg. Kellerman la aprobó al instante. Denise ya no se limitaba a resolver problemas. Estaba empezando a cambiar el sistema. Meses después, Denise se encontraba entre bambalinas en la cumbre anual de logística en Cincinnati. Frente a un mar de trajes oscuros, leía la misma formalidad estéril que veía en los correos que ahora interceptaba. La antigua voz de impostora se había silenciado gracias a un nuevo sentido de propósito. Ella representaba todos los talentos invisibles. Cuando la llamaron al escenario, caminó bajo los focos y desestimó el discurso preparado.
Su voz, calmada pero firme, cortó el aire pesado de la sala. No habló de optimización de rutas, sino de personas. Ilustró con ejemplos anónimos cómo la empatía cultural resolvía impases donde la lógica corporativa fallaba, como un contrato italiano salvado por el respeto al orgullo de un artesano. El cambio en la sala fue palpable: mandíbulas caídas, bolígrafos detenidos. La gente se enderezó en sus asientos, no escuchando un informe, sino una revelación. Su argumento era sencillo: el mayor riesgo en la logística global no está en el océano, sino en la presunción de que todos hablan el mismo idioma, aún usando las mismas palabras. Concluyó con la frase que se volvería su sello: el brillo no exige corbata, exige mirada. El silencio que siguió fue roto por una ovación estruendosa. No era un aplauso cortés, sino un rugido de reconocimiento de quienes veían su propio sector de manera totalmente nueva. Por primera vez, Denise sintió pertenecer. Al bajar del escenario, sonriente, vio a Kellerman acercarse con el rostro tenso. No había alegría en sus ojos, solo la urgencia de un general que trae malas noticias del frente. «Denise, fue genial», murmuró, «pero tenemos un problema». Le mostró un correo. Un grupo de accionistas influyentes, encabezados por Eleanor Craig, había formalizado una solicitud para revisar su promoción, alegando falta de credenciales formales. El futuro de su puesto y del programa Voice Inside dependía de una condición. En la próxima junta, debía demostrar con cifras que su retorno sobre la inversión, ROI, superaba el 8%. La validación que había sentido momentos antes se desvaneció como humo, reemplazada por el frío de la batalla final. En los días previos a la junta, Denise no sintió pánico, sintió concentración. 13 años de trabajo metódico y solitario la habían preparado para ese momento. No preparó un discurso sobre inclusión ni una defensa emocional. Preparó un arsenal de hechos. Encerrada en su oficina, se sumergió en informes financieros, registros logísticos y archivos de correspondencia, trabajando junto a un joven analista asignado por Kellerman. Ya no leía palabras, cazaba datos, conectando cada intervención cultural suya con un resultado financiero tangible. Cada llamada, cada correo reescrito, cada barrera cultural derribada, se tradujo al único idioma que sus detractores realmente entendían: el del dinero. Llegó el día de la junta. La sala del consejo estaba helada, y la hostilidad era palpable. Eleanor Craig y los accionistas escépticos la observaban, esperando un tropiezo, una muestra de debilidad. Denise se puso en pie, serena y controlada. En lugar de un discurso, proyectó una sola diapositiva. Era densa, bilingüe. A un lado, en inglés, las cifras crudas. Al otro, en el idioma original de cada caso, el contexto. Guió al grupo a través de los datos con voz firme y objetiva. La multa de 4,2 millones de reales evitada en Italia. El aumento del 11% en la tasa de renovación de contratos internacionales desde sus revisiones. La reducción en un 35% del tiempo de integración de equipos extranjeros, eliminando semanas de improductividad. Cada cifra fue un golpe certero e irrefutable. El silencio posterior fue más pesado que cualquier ovación. Las cifras no mentían. El ROI no era del 8%, era varias veces mayor. El prejuicio en el rostro de Eleanor Craig se tornó en derrota. Cuando se sometió a votación la moción para convertir el puesto de Denise en permanente, fue unánime. La guerra había terminado. Al día siguiente no hubo celebración ni correo para toda la empresa. Kellerman se cruzó con ella en el pasillo, junto a su oficina. Allí, discretamente instalada en la pared, había una nueva placa de acero cepillado. 2 palabras, sencillas y definitivas: Sala Atwater. Un reconocimiento silencioso y permanente. Ella ya no era una anomalía, era un pilar. Una semana después de la junta, cuando el polvo corporativo se hubo asentado, Denise hizo algo que nadie esperaba. Tomó el ascensor, pero en lugar de subir, bajó. Piso a piso. Vio cómo el moqueta cedía ante el linóleo. El olor a cuero mutaba al de desinfectante. Descendió hasta el sótano,
el punto de partida de su travesía. El aire allí era húmedo, y el silencio no era el del poder, sino el del trabajo manual. Caminó hasta el vestuario del equipo de limpieza y se detuvo frente a su antiguo casillero de metal, el número 73, rayado en la puerta. Con la llave que aún guardaba, lo abrió. Dentro, colgado de un solo gancho, pendía el último mono color vino que había usado. Con cuidado ceremonial, lo acomodó. No lo quitó para desecharlo, al contrario. Con un marcador permanente que sacó de su nueva bolsa, escribió una fecha en el interior de la puerta, el día de su promoción. Cerró la puerta, dejando el uniforme allí. No fue un acto de vergüenza ni olvido, sino de rememoración. Era un monumento silencioso a 13 años de invisibilidad, un testimonio a la mujer que sobrevivió en la penumbra para que la nueva Denise existiera a la luz. El casillero se convirtió en santuario, una cápsula del tiempo de su resiliencia. De regreso a su oficina, con la placa Sala Atwater en la puerta, observó sus nuevas tarjetas de presentación. El título había cambiado tras la votación. Denise Atwater, directora de Puentes Culturales. Junto a las tarjetas, descansaba una pequeña caja con 10 gafetes de acceso de alto nivel, idénticos al suyo, salvo porque donde debían ir la foto y el nombre, quedaba un espacio en blanco. Eran 10 promesas, los futuros trofeos para los primeros talentos que el programa Voice Inside revelaría. Tomó uno de los gafetes en blanco, el plástico frío y pesado en su mano. Su labor no había terminado con su propia victoria. Apenas empezaba. Construiría puentes no solo para la empresa, sino para sacar a otros de las sombras. Aquella noche, Denise se quedó en su oficina hasta tarde. Las luces de Fort Worth brillaban allá afuera como un universo de puntos que solía ver desde abajo, a través de las ventanas que limpiaba. Ahora las veía desde lo alto. La perspectiva había cambiado, pero se preguntó si ella misma era distinta. Durante 13 años, su valor se midió en metros cuadrados de suelo pulido. Ahora se contaba en millones de dólares de ROI. Sin embargo, la persona seguía siendo la misma. La mente que leía gramáticas árabes en silencio de madrugada era la misma que descifraba los entresijos de un contrato. Lo único que había cambiado no era ella, sino la lente con la que el mundo finalmente decidió mirarla. Y comprendió que el poder nunca estuvo en ser vista, sino en la resiliencia de quien es cuando nadie la ve. Pensó en los 9 idiomas que dominaba y se percató de que la lengua más difícil que tuvo que aprender, la más extraña de todas, fue la que se hablaba en esos pisos, la del lenguaje numérico, el ROI, los KPIs. Tuvo que dominar ese dialecto para que su voz, al fin, pudiera ser escuchada. La ironía era que la verdadera lengua que usó para lograr todos aquellos resultados, la de la empatía, la escucha y el respeto cultural, seguía siendo una que pocos allí comprendían de verdad. Veían la consecuencia, el beneficio, pero aún no entendían por completo la causa, la conexión humana. Su mirada se posó en los 10 gafetes en blanco sobre su escritorio, cada uno una promesa, y allí, en el silencio de su oficina, sostuvo su desahogo final, una conversación consigo misma. Su historia, sabía, era una en 1.000.000, una lotería, una rendija de luz en una puerta que para la mayoría permanece cerrada. Su lucha no fue solo para ascender, sino para demostrar que el suelo de donde procedía estaba lleno de gigantes dormidos. Concluyó que la verdadera victoria no sería ocupar una sala con su nombre, sino el día en que una empresa como Hallberg ya no necesitara una directora de puentes culturales, porque ver lo extraordinario en cada ser humano se hubiera convertido en la lengua nativa de todos. Con ese pensamiento, apagó la luz, lista para el día siguiente.